Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Dios les bendiga en este día. Les saluda a su hermano y amigo Emanuel Barrón. Soy miembro de la Iglesia de Cristo aquí en Monclova, Coahuila, en la colonia Ampliación Las Flores. Bienvenidos a esta sexta lección del libro de los Hechos. Agradezco a nuestro hermano Fernando Mata por el espacio que nos brinda, porque esta lección será transmitida a través de la página de clases bíblicas gratuitas en León, Guanajuato. Será transmitida también a través del canal La Única Iglesia Verdadera en YouTube, y también en el canal de un servidor, Emanuel Barrón, en YouTube, y en la página de Cristo Ampliación Las Flores en Monclova, Coahuila. Que Dios les bendiga. Vamos el día de hoy a ver la sexta lección, amados hermanos, acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles, y aprovecho para volver a mencionar lo que cada vez mencionamos cuando iniciamos una nueva clase, de que si algún hermano se le ha pasado o no ha visto las lecciones 1, 2, 3, 4 y 5, pueden encontrarla en los canales que ya mencioné, La Única Iglesia Verdadera y Emanuel Barrón, en la página de Emanuel Barrón en YouTube. Dicho lo anterior, vamos a entrar a considerar la sexta lección, amados hermanos, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 2. Los invito a que vayamos a nuestras Biblias, al capítulo 2 del libro de los Hechos, donde, hermanos, ya vimos que se llegó, ¿verdad?, la promesa del Espíritu Santo sobre los apóstoles, quienes comenzaron a hablar en otros idiomas, otras lenguas, o también podríamos decir otros dialectos, cuando en la propia declaración de los judíos dijeron: ¿cómo pues les oímos hablar las maravillas de Dios en la lengua que hemos nacido? Sabiendo que también se encontraban por ahí judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces también mencionábamos que lo más probable es que ellos hablaran más de una lengua, es decir, más de un idioma por apóstol o por persona. Bueno, eso ya lo vimos, y donde nos quedamos, hermanos, lo que hemos estado analizando anteriormente es acerca de la predicación del apóstol Pedro a esos judíos, cuando ellos se preguntaron: ¿qué es esto, verdad? ¿Qué es esto que estamos viendo? Y cuando también unos hermanos, dice la Escritura, que se burlaban creyendo que estaban ebrios, que estaban borrachos, podríamos decirlo en ese término, embriagados. Vemos que los argumentos de Pedro, amados hermanos, refutaron esa creencia, diciendo que era una hora temprana del día para que estos hombres estuvieran ebrios. Después de eso vimos ya como, hermanos, Pedro le empieza a predicar, les empieza a hablar de David, les empieza a hablar ahí en todos los versículos, ¿verdad? Hablando desde el versículo 30, ¿verdad?, en adelante. Y nosotros el último versículo que vimos fue el 36, cuando ya, hermanos, el apóstol Pedro les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, el Señor, Dios, le ha hecho Señor y Cristo. Eso fue lo último, hermanos, en lo que nos quedamos, y decíamos que entonces ahí los judíos, hermanos, ellos tenían la obligación de haberse convencido, hermanos, por las profecías de Joel, por las profecías también del salmista de David, por el testimonio de los apóstoles como testigos competentes, amados hermanos, y también por lo que el Espíritu Santo había hecho en su presencia en ese mismo día, hermanos. Es decir, que el verdadero Mesías había, hermanos, venido, y que estaba siendo exaltado, hermanos, en los cielos a la diestra de Dios. Eso es lo que les comenta Pedro, hermanos, en todos estos versículos. Pedro, hermanos, les aclara
perfectamente bien la identidad de la persona de quien habla. Dice: a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Pensando que era, hermanos, un impostor los judíos, ellos pensaban que era un revolucionario, un alborotador. A ese Jesús, dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Verdaderamente este Jesús era, hermanos, y es el Mesías de Dios. Y ahora los oyentes tenían que aceptarle, ¿verdad?, como el Mesías. Tenían dos opciones: aceptarle a Jesús como el Mesías, o seguir pensando que al crucificarle pues rendían servicio a Dios. Y lamentablemente pues la mayoría rechazó el mensaje inspirado de los apóstoles. Y ahí fue el último que vimos, hermanos, y continuamos hoy en el versículo 37 del capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Qué es lo que leemos en la primera parte, hermanos, del versículo 37? Cuando ya Pedro les da esa opción, ¿verdad?, que supieran que Jesús era el Mesías. En el versículo 37 lo primero que leemos es: al oír esto. Al oír esto. ¿Quiénes? Los judíos, obviamente. Entonces aquí podemos entender algo en estas simples palabras, hermanos. En estas tres palabras: al oír esto, podemos encontrar una gran enseñanza. Que la predicación, hermanos, en la predicación del apóstol Pedro, lo que él les dijo, ¿verdad?, en los versículos anteriores, toda esa argumentación que él les da, hermanos, toda esa predicación, todo ese evangelio, produjo fe en los oyentes, hermanos. Dice: al oír esto. ¿Qué cosa, hermanos? Ya dijimos todo lo que Pedro les dijo. Produjo fe en ellos, produjo fe en esos oyentes. Hermanos, aquí tenemos que entender algo bien importante. Cuando los judíos observaron el fenómeno de la venida del Espíritu Santo, hermanos, cuando ellos vieron y escucharon a los apóstoles hablar en lenguas, como ya lo hemos mencionado y como lo hemos leído una y otra vez en las Escrituras, ellos estaban atónitos, estaban perplejos, estaban maravillados. Pero aquí viene lo interesante, hermanos, que a pesar de que estaban maravillados, atónitos y habían visto este gran fenómeno, no produjo fe, hermanos, en ellos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en Romanos 10:17 que la fe viene, ¿por qué, hermanos? Por el oír la palabra de Dios. Lo dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. Entonces, al escuchar la predicación del apóstol Pedro, hermanos, ellos creyeron, ¿verdad? Al oír esto, dice la Escritura. Y entonces cuando oyeron esa predicación del apóstol Pedro, continúa diciéndonos el mismo versículo: al oír esto, ¿qué hicieron? Se compungieron de corazón. ¿Qué quiere decir esto? Se compungieron de corazón, es decir, que quedó herida, hermanos, su conciencia al escuchar lo que el apóstol Pedro les dijo que ellos hicieron con el Mesías, con Jesús, con ese Nazareno. Vamos a analizar un poquitito más acerca de la palabra compungieron. Primeramente, ¿verdad?, golpear o pinchar violentamente. Se usa este término como una fuerte emoción. Se compungieron de corazón en Hechos 2:37. Significa, amados hermanos, mucho remordimiento, ¿sí? Fue razonable que los sinceros, los que, hermanos, tienen ese corazón sincero, fue razonable que ellos reaccionaran de esta manera, hermanos. Es decir, al reconocer lo que habían hecho. Es decir, al reconocer que eran culpables. Y eso es lo que experimenta cada corazón, hermanos, cada persona sincera en la respuesta cuando nosotros o cuando algún cristiano le predica la palabra de Dios, ¿verdad?, a un inconverso. La reacción de aquel hombre que verdaderamente ama a Dios, hermanos, que realmente está interesado en hacer su voluntad, será esta misma, ¿verdad? Será esta misma
que los judíos tuvieron en ese día, en el versículo 37, que se compungieron de corazón, ¿sí? Ahora, cuando ellos, hermanos, sintieron pues ahora sí que este sentimiento, dijeron algo, hermanos, preguntaron algo. Continúa diciendo el mismo versículo 37, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esta es la pregunta, hermanos. ¿Qué haremos? Cuando ellos se compungieron de corazón y se dieron cuenta, ¿verdad?, del gran error que habían hecho, preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora, la respuesta, hermanos, del apóstol Pedro indica que ellos deseaban el perdón de Dios para escapar de su ira. Jesús, nuestro Señor Jesús, hermanos, había dicho anteriormente que al venir el Espíritu Santo convencería hermanos, el Espíritu convencería al mundo de pecado. Ustedes recordarán que lo mencionó allá en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Y aquí está, hermanos, el primer ejemplo sobre ello. Estos judíos estaban compungidos y querían ver, hermanos, qué es lo que tenían que hacer para obtener perdón de Dios, porque se estaba cumpliendo lo de Juan 16, 8, que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado. Y aquí está, repito, el mejor ejemplo y el primer ejemplo de ello. Desde luego, hermanos, obviamente, esta acción solamente se logra a través de la predicación, ¿verdad?, de los apóstoles inspirados. Por supuesto que esto, hermanos, se va a lograr en cada corazón honesto cuando nosotros le prediquemos el Evangelio. Ahora, esta pregunta, hermanos, u otra semejante, se encuentra también en Hechos, capítulo 9, versículo 16. Ustedes, o debemos de recordar, cuando el apóstol Pablo, en su camino a Damasco para perseguir a los cristianos, el Señor Jesús le aparece, ¿verdad? Y ya sabemos la conversación que por ahí se dio. Pero una de las preguntas que hizo Pablo, hermanos, además de la pregunta cuando dijo ¿quién eres, Señor?, y que Jesús le dice: yo soy Jesús, ¿verdad?, el que tú persigues. Ya cuando el apóstol Pablo, hermanos, estaba tirado en el suelo, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga también? Y ya el Señor Jesús le da, hermanos, las instrucciones, ¿verdad? Entra a Damasco y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Esta pregunta es la misma que hicieron los judíos, en el día del Pentecostés, en el versículo que estamos analizando, en el 37. ¿Qué haremos? Esa pregunta la hizo también el apóstol Pablo, pero no solamente el apóstol Pablo, sino también, hermanos, el carcelero, en el libro de los Hechos, capítulo 16, en el versículo 30, cuando el carcelero le preguntó, ¿verdad?, a los discípulos: ¿qué debo hacer, verdad? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es la misma pregunta, hermanos. ¿Y cuál es la respuesta, hermanos, que dieron el apóstol Pedro en el versículo siguiente, hermanos, del capítulo 2 del libro de los Hechos? ¿Cuál fue el primer mandamiento, amados hermanos? El primer mandamiento fue: arrepentíos. Versículo 38. Arrepentíos. El arrepentimiento, hermanos, es un mandamiento, es algo que la persona inconversa debe de hacer. Es uno de los pasos, ¿verdad?, para la salvación. Arrepentimiento, arrepentíos. Dice el libro de los Hechos también, hermanos, en el capítulo 17, versículos 30 y 31, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, ¿verdad?, por aquel varón a quien designó dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Entonces el primer mandamiento es arrepiéntanse.
Sí, obviamente la gente, hermanos, quedó convencida, es decir, ellos ya tenían fe, porque el primer paso es obviamente tener fe, que la fe viene por el oír, ya lo dijimos. Ellos oyeron la predicación de Pedro, surgió fe en ellos. Ahora, ¿qué es lo que sigue? El arrepentimiento, ¿sí? Los evangélicos, amados hermanos, enseñan que la fe sola salva, que solamente necesitas tener fe, hermanos, para ser salvo. Y para ellos, amados hermanos, el único mandamiento, la única cosa que hacer es creer, ¿sí? Es tener fe. Pero el apóstol Pedro dio otros 2 mandamientos, hermanos, según lo que estamos nosotros analizando. No dijo que no deberían de hacer nada en primer lugar. Muchos te dicen, tú no tienes que hacer nada porque ya todo lo hizo Cristo. Bueno, es verdad que Cristo ya obró, ¿verdad? Él ya murió en la cruz, pero falta la parte de nosotros. Y aquí vemos que Pedro no les dijo, no necesitas hacer nada. No vimos que Jesús no le dijo a Pablo, no necesitas hacer nada. No vemos que, hermanos, el otro caso, ¿cuál fue el otro caso, hermanos? Se me olvidó. Sí, del carcelero, perdón. En el caso del carcelero no le dijeron, no tienes que hacer nada. Sino que el arrepentimiento, hermanos, significa, ya sabemos, el arrepentimiento significa cambiar la mente o el propósito. Es algo muy distinto a cuando ellos se compungieron. Eso no era el arrepentimiento, ¿verdad? Solamente sintieron remordimiento. Pero el arrepentimiento, hermanos, significa cambiar la mente o el propósito. Y el Nuevo Testamento, hermanos, involucra siempre un cambio a mejor. Es decir, una enmienda, a cambiar, ¿sí? A darle la espalda al pecado. El arrepentimiento no es simplemente la tristeza, amados hermanos, por el pecado, porque de hecho en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 10, dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, ¿sí? Entonces el primer mandamiento, bueno, el segundo, ellos ya tenían fe, seguía arrepentirse, y luego que después que seguía, hermanos, dice, y bautícese cada uno de vosotros. Bautícese cada uno de vosotros. Versículo 38, hermanos, que estamos analizando. Este mandamiento de bautizarse, amados hermanos, concuerda perfectamente con las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo dio en los evangelios, en Mateo 28, 19, y sobre todo en Marcos capítulo 16, versículo 16, cuando dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Los judíos, hermanos, ellos ya estaban relacionados, ellos ya sabían el significado de este mandamiento del bautismo. Dice la escritura que cuando Juan el Bautista vino predicando, hermanos, esto lo dice en Mateo 3, del 1 al 6, en Mateo 3, del 1 al 6, dice, vino Juan el Bautista predicando, salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran, dice, bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mateo 3, versículos del 1 al 6. Entonces, ¿por qué es Juan el Bautista? Se le llamó el Bautista por ser el bautizador. Entonces los judíos no estaban, hermanos, ajenos a este significado, a este mandamiento de bautizarse, porque este acto se originó con Juan el Bautista. Él era el bautizador en un sentido especial. El bautismo de Juan, hermanos, no era de origen humano. Puede leer Mateo 21, 25 y 26. Este verbo, esta acción, hermanos, de bautizar, que está hablando el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 38. Todos sabemos, bautismo, viene transliterado del griego a baptizo, que significa, hermanos, sumergirse, significa zambullirse. Se dice que esta palabra, hermanos, era usada entre los griegos acerca del teñido de vestidos, de sacar agua, introduciendo, hermanos, una vasija en otra más grande, o sea, bautizando, es decir, sumergiendo, es decir, de sacar agua introduciendo una vasija en otra más grande
etcétera. También, hermanos, tengo aquí este dato que Plutarco la usó o la usa, hermanos, en la acción de sacar vino, introduciendo la copa en el cuenco, ¿sí? Y así, hermanos, muchos más versiones, otros léxicos nos dan el significado preciso de la palabra bautismo, que es una inmersión, una sepultura en agua, hermanos. El bautismo del Nuevo Testamento obviamente requiere agua, y mucha agua, dice Juan 3:23. También nos dice en Mateo 3:13 bajar al agua. En Hechos 8:38, cuando Felipe y el etíope descendieron ambos al agua, es decir, bajaron al agua, en Hechos 8:38. Es una sepultura. También nos dice así Romanos 6:4, que somos sepultados, ¿verdad? Y que es una resurrección. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Y luego que son cuerpos, dice, lavados, Hebreos 10:22, y subir del agua, así como ya lo dijimos, como descendieron el etíope y Felipe, que descendieron ambos al agua, también dice que subieron, cuando subieron del agua, es decir, cuando salieron de ella. Entonces, bautismo, hermanos, es una sepultura, inmersión, ¿sí? Quiere decir que entonces alguna persona que ha sido pues rociada en la cabeza, pues no ha sido bautizada bíblicamente. El bautismo de Hechos 2:38, hermanos, aquí también vamos a volver a repetir lo que hemos venido hablando acerca todo el capítulo 2, de que el bautismo de Hechos capítulo 2, versículo 38, hermanos, no es el bautismo con el Espíritu Santo, ¿sí? El bautismo de Hechos 2:38, que está hablando Pedro, bautícese cada uno de vosotros, ¿sí? Arrepentidos y bautícese, es mandado, hermanos, es un mandamiento. Pero el bautismo con el Espíritu Santo no fue un mandamiento, hermanos, sino una promesa que se cumplió en ese día y ya terminó. Solamente, hermanos, solamente los apóstoles en Hechos 2, y también obviamente hablando de la casa de Cornelio en Hechos 10, en el capítulo 10, solamente ellos, los apóstoles y la familia de Cornelio, fueron bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en el caso de Cornelio ya sabemos que fue en una ocasión muy especial, porque fue la primera familia o el primer gentil, hermanos, convertidos al cristianismo. Anteriormente solamente judíos habían sido añadidos a la iglesia, pero ahora Cornelio, hermanos, fue necesario, porque dice que muchos de la circuncisión se le oponían, ¿verdad?, al bautismo. Por eso dice Pedro, en ese día, ¿puede alguno impedirles el agua? ¿Sí? Porque había algunos que se oponían. Entonces, en el capítulo 10 de Hechos, el bautismo con el Espíritu Santo fue una ocasión muy especial, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que continúa diciendo Pedro, hermanos? Cuando les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Qué significa esta frase, hermanos? En el nombre de Jesucristo. ¿Qué significa? ¿Sí? Esta frase, hermanos, en el nombre de Jesucristo, significa por la autoridad de Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesús les dijo, allá en el capítulo 28, en el versículo 19 de Mateo, les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, es decir, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. E inmediatamente, hermanos, ejerció esa autoridad, esa potestad, diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repito, en Mateo 28:19. Por ahí, hermanos, aquellos que enseñan que se debe de bautizar en el nombre de Jesús, estamos hablando de los solo Jesús, esto es lo que ellos enseñan, y ellos toman este versículo cuando Pedro dijo que se bauticen en el nombre de Jesús,
pero ya entendimos que es por la autoridad para mandar y para bautizar, como Jesús mandó en el 28:19. Los solo Jesús enseñan que Pedro da una fórmula, hermanos, para decir al bautizar, pero estamos viendo que no es así, hermanos. El texto y otros semejantes no nos dicen, hermanos, qué decir, sino qué hacer, bautizarlos por la autoridad de Cristo. Y varios textos en Hechos hablan, hermanos, de bautizar en el nombre de Jesús, pero las palabras de cada texto son diferentes, hermanos, son diferentes a los demás. O sea que no hay fórmula, hermanos, en Hechos 2:38, es decir, algo que decir al bautizar a la persona. Ahora, aquí también nos da, hermanos, y nos enseña perfectamente para qué es el bautismo. Y el mismo apóstol Pedro se los dice a estos judíos cuando les dice que se bauticen en el nombre de Jesucristo. Dice el propósito es para perdón de los pecados. Para eso es el bautismo. Es lo que los judíos urgentemente, amados hermanos, necesitaban, y es lo que todos hoy en día también necesitan: bautizarse para que sus pecados sean perdonados. Dice la Escritura en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Necesitan el perdón de Dios a través del bautismo. También dice en el Salmo 103, versículo 12, hermanos: cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 103:12. Dice la Escritura en Miqueas 7:19 también, hermanos: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7:19. Y en Hebreos 8:12 nos dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hermanos, es una bendición grande para todos, ¿verdad? El poder entender el significado del bautismo, ¿verdad? Si nosotros comprendemos y analizamos la palabra para: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Para, esta palabra, hermanos, para, no es digna de, hermanos, ignorar, sino es una palabra bien clara y específica, hermanos, en su significado. Nosotros debemos de saber que esta palabra para en este texto, hermanos, podemos y tenemos que analizarla completamente. Ahora, si esta afirmación nos es extraña, hermanos, sepamos que en algunas versiones, por ejemplo, inglesas, la palabra traducida ace es para en español, y se traduce en inglés for, y es una palabra más ambigua. El significado de la expresión, hermanos, para perdón de pecados, sin lugar a dudas, hermanos, sin lugar a dudas, es que es necesario, hermanos, es necesario arrepentirse y es necesario bautizarse para obtener el perdón de los pecados. Si el bautismo, hermanos, no es para perdón de pecados, como muchos creen y erróneamente enseñan, entonces tampoco lo es el arrepentimiento. Porque en Hechos capítulo 2, versículo 38, estos dos verbos de arrepentirse y de bautizarse están conectados por la conjunción y, ¿sí? La palabra y, es decir, la gramática, hermanos, no permite que el arrepentimiento sea para perdón de pecados y el bautismo sea para otro propósito. Entonces, aprovechando la ambigüedad, ahorita mencionaban de la palabra en inglés for, muchos evangélicos, hermanos, argumentan que el bautismo no es para obtener precisamente el perdón de pecados, sino que la persona se bautiza, dicen ellos, porque sus pecados ya fueron perdonados. Fíjense, hermanos, es lo que ellos enseñan, que se bautizan porque sus pecados ya han sido perdonados. Dicen que la palabra for
puede significar por causa de. Pero, hermanos, gracias a Dios, no hay tal confusión en las versiones en español castellanas, y por eso no es posible jugar con con esta palabra para. Y es muy importante saber, hermanos, que la expresión para perdón de pecados, que viene siendo, hermanos, en el griego eis, apesin, amartión, en Hechos 2:38, para perdón de pecados, eis, apesin, amartión. Esta palabra se encuentra, hermanos, también, así exactamente como la leemos en en Hechos 2:38, la podemos leer en Mateo 26, en el versículo 28. Repito, Mateo 26:28, dice la escritura en Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es exactamente lo mismo, para perdón de pecados, para remisión de pecados. Entonces, dicho esto, hermanos, si en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, esta expresión significa porque los pecados ya fueron perdonados, como muchos erróneamente interpretan, significa también lo mismo que la sangre de Cristo fue derramada porque los pecados ya fueron perdonados. Obviamente no lo aceptarán, obviamente no lo aceptan así, sino que es para perdón de pecados, tanto el bautismo como la remisión, ¿verdad? La sangre derramada de Cristo. Y luego continúa diciendo Hechos 2:38, volviendo, hermanos, cuando dice para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay mucha confusión o mucha discusión, hermanos, en cuanto al significado de esta promesa para recibir el don del Espíritu Santo. Esto es interesante también que lo analicemos. Muchos, por ejemplo, creen, hermanos, que Pedro promete los dones del Espíritu Santo a todos los que se arrepientan y se bauticen para perdón de pecados. Esto es interesante, ¿verdad? Porque ellos dicen, bueno, entonces cuando nosotros nos bautizamos, dice, recibimos el don pongamos atención, el don del Espíritu Santo, argumentando ellos entonces que los dones podemos nosotros tenerlos también hoy cuando nos bautizamos, cuando nos arrepentimos. Pero, amados hermanos, debemos de considerar que en Hechos capítulo 8, versículos 14 al 16, repito, Hechos capítulo 8, versículos 14 al 16, estaban los samaritanos, ellos fueron bautizados, ellos también se arrepintieron, fueron bautizados, pero no habían recibido, hermanos, estos poderes que reclama la gente, hasta que Pedro y Juan llegaron y les impusieron las manos, ¿sí? Entonces la expresión, el don del Espíritu Santo, significa, hermanos, una de dos, ¿verdad? Cualquiera de las dos es correcta. Puede significar el Espíritu mismo como don, o sea que recibimos el Espíritu Santo, o el don que da, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Es decir, la gramática griega, hermanos, permite cualquiera de estas dos explicaciones, pero si se explican correctamente, no hay diferencia entre las dos. O sea que recibimos el Espíritu Santo, o que recibimos lo que el Espíritu Santo nos da. En Hechos 8:20, hermanos, el don de Dios, cuando leemos ahí el don de Dios en Hechos 8:20, significa algo que Dios da. También en 1 Corintios 7:7, un don de Dios es algo que Dios da. En Efesios 2, versículo 8, nos dice un don de Dios es algo que Dios da, es un regalo que Dios da. En Efesios 4:7, don de Cristo, dice, es algo que Cristo da. Y entonces, don del Espíritu Santo puede ser algo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos da. Si Pedro, hermanos, si Pedro quiere decir el don que el Espíritu Santo nos da, se refiere a todos los privilegios, los honores, las bendiciones, hermanos, en fin, todas las cosas relacionadas con la salvación, hermanos, con la salvación
Es decir, como dice la Escritura en Efesios, toda bendición espiritual en Cristo Jesús, Efesios 1:3, o en Hebreos 6:9, que nos dice que pertenecen a la salvación, todas las cosas que pertenecen a la salvación, Hebreos 6:9. Si se refiere al Espíritu Santo como don, esta bendición equivale al morar el Espíritu Santo, hermanos, en cada uno de nosotros, como dice Romanos, ¿verdad? Primero los Corintios 6:19 al 20, Romanos 8:9. Y esta misma bendición se llama, o es lo que conoceríamos, hermanos, como la comunión del Espíritu Santo en 2 los Corintios 13:14 y en Hebreos capítulo 6, versículo 4. O sea, hermanos, la participación en las cosas del Espíritu Santo, es decir, todos los privilegios, honores, bendiciones, como ya lo hemos, hermanos, mencionado, todas las cosas relacionadas con la salvación, toda bendición espiritual, ¿sí? Entonces, hermanos, esta explicación de la promesa es idéntica a la otra. En cuanto a morar el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, es necesario entender que los escritores del Nuevo Testamento ponen el nombre Espíritu Santo, la causa, ¿sí?, en lugar de los efectos logrados por él. Por eso no es bueno, pues, enseñar teorías acerca de una morada personal, mística, una cosa misteriosa, como lo hace el sectarismo, del Espíritu Santo en los cristianos. Muchos dicen, hermanos, que él mora personalmente, ¿sí?, en nosotros, pero ¿qué quiere decir con esto, hermanos? ¿Qué quieren decir ellos con esto? Esto solamente a veces causa confusión, y el peligro más grande es que se enseñe que el Espíritu Santo, hermanos, obre aparte, ellos lo toman así, que el Espíritu Santo obre aparte de su palabra y que haga cosas en nosotros o por nosotros que no enseña la palabra de Dios, la Biblia. Ese es el gran riesgo que muchos en el sectarismo dan a esas palabras del apóstol Pedro. Hay mucha discusión sobre las supuestas medidas del Espíritu Santo, la medida bautismal, la medida de dones espirituales y la medida de morar el Espíritu Santo en nosotros. Pero esta idea, hermanos, pues se basa en Juan 3:34, que dice, el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios, dice, no da el Espíritu por medida. Algunos creen que este texto enseña, hermanos, que Dios no da el Espíritu por medida a Cristo y que a otros sí les da el Espíritu por medida. No sé si me explique. Sin embargo, no conviene decir que Dios da el Espíritu por medida a ninguno. El texto dice, pues Dios no da el Espíritu por medida. Esto se utiliza mucho en el sectarismo, hermanos. Porque ellos dicen, no, es que nosotros creemos en el don de sanidad, pero no todos lo tienen. Dice aquí que Dios no da el Espíritu a medida. Continuamos analizando, hermanos, en el versículo 39 de Hechos 2, versículo 39, nos dice, porque para vosotros es la promesa, ¿sí? Porque para vosotros es la promesa. ¿De qué promesa se refiere, hermanos? La promesa del versículo 38, ¿sí?, que analizamos anteriormente. Es decir, el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Algunos, hermanos, suponen que la promesa de este versículo se refiere, hermanos, a la promesa hecha a los apóstoles en Hechos 1:5, que vendría el Espíritu Santo con poder. Pero tales intérpretes, hermanos, hacen caso omiso del contexto. Otros confunden la palabra promesa de este texto con los dones espirituales, porque confunden, hermanos, ellos confunden el don del Espíritu Santo con los dones del Espíritu Santo, mencionados en 1 Corintios 12, del 8 al 10. Pero otra vez el contexto prohíbe hermanos, esa interpretación. Y luego dice, no solamente para ellos, dice, sino para vuestros hijos,
¿sí? Para vuestros hijos. Ahora, los que creen que la promesa se refiere a los dones espirituales, ¿sí? Conectan esta frase con el versículo 17, cuando dice que vuestros hijos y vuestras hijas verán visiones. Y cierto comentarista, hermanos, aún encuentra la autorización para el bautismo infantil en este texto. O sea, que cuando dice que para ustedes es la promesa y para vuestros hijos, habla del bautismo en agua y también para sus hijos. Pero Pedro, hermanos, simplemente promete que estas bendiciones no se limitan a sus oyentes, sino que serán extendidas a las generaciones venideras, ¿sí? Estos mandamientos, estas bendiciones. Y luego dice, y para todos los que están lejos, es decir, los gentiles, ¿sí? Esta frase bien ilustra, hermanos, que Pedro habla por inspiración, porque en ese momento, hermanos, él no entendía en lo más mínimo y no se imaginaba tampoco que en pocos años iba a predicar el mismo evangelio a los gentiles, como ya lo mencionamos, a la familia de Cornelio, Cornelio de su familia, que fueron los primeros gentiles en convertirse al cristianismo, y que estos podrían ser hijos de Dios sin ser circuncidados para llegar a ser judíos. Y luego dice, hermanos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, como dice en 2 a los Tesalonicenses 2:14, 2 a los Tesalonicenses 2:14, os llamó mediante nuestro evangelio, es decir, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare a través del evangelio. En el versículo 40 dice, hermanos, en Hechos 2:40, y con otras muchas palabras, dice, testificaba. Los apóstoles eran los testigos, hermanos, escogidos de Cristo. Y la fuerza de su testimonio, hermanos, se basaba en su conocimiento personal, 1 Juan 1, del 1 al 3. Y también en la inspiración del Espíritu Santo. En la actualidad, hermanos, los evangelistas no testifican, sino solamente predican la palabra de Cristo y sus apóstoles inspirados, es lo que predicamos. Y luego dice la Escritura, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y les exhortaba diciendo, sed salvos, es decir, escapad de esta perversa generación. Ya les había, hermanos, explicado lo que tenían que hacer, y ahora les exhorta, es decir, les anima a obedecer, hermanos, el evangelio. Hermanos, el hombre depende de la gracia de Dios, porque el hombre no puede salvarse solo. Mas sin embargo, hay algo que el hombre tiene, hermanos, que hacer. Tiene que obedecer el evangelio, porque de esta manera, hermanos, aprovecha la salvación que el Señor nos ofrece gratuitamente, por gracia. Y Dios provee la salvación, hermanos, y el hombre la acepta. Pablo dice en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Al hacerlo, el hombre, hermanos, no merece la salvación, pero si no lo hace, no será salvo, hermanos, porque el que no obedece al evangelio, hermanos, rechaza la gracia de Dios. La palabra perversa, hermanos, que menciona el apóstol Pedro, significa depravado, vicioso, malévolo, ¿sí? Y luego en el 41 les dice, hermanos, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hermanos, Jesús había dicho, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y esto lo mencionamos porque dice los que recibieron su palabra. Oír, hermanos, a los apóstoles es oír a Cristo. Recibir la palabra de los apóstoles es recibir la palabra de Cristo. Todos los que reciben el evangelio de Cristo lo obedecen, son bautizados. Los que no son bautizados no reciben, hermanos, el evangelio. Y luego dice la Escritura, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como ya lo explicamos, hermanos, el día de Pentecostés era la fiesta de la cosecha, y la cosecha de este día fueron 3,000 almas.
Muchas personas religiosas, hermanos, dicen que creen en Cristo y aún hacen confesiones, ¿verdad? Su confesión de fe, pero posponen el bautismo. El patrón bíblico es que los que creen, hermanos, y se arrepientan, se bauticen de una vez. Dice este texto que se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y así fue, hermanos, en todos los casos de conversión que Lucas relata en el libro de los Hechos. Por ejemplo, en el libro de los Hechos 8:12 dice: cuando creyeron a Felipe se bautizaban hombres y mujeres. En Hechos 8:35 al 39, el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y hermanos, Cornelio, Lidia, el carcelero, en Hechos 16:33, dice que en la misma hora, es decir, a medianoche, en el versículo 25, ¿cuándo se bautizaron? Cuando creyeron. Algunos sectarios, hermanos, dicen que hubiera sido imposible, ellos dicen, ¿verdad?, en su corta idea, ¿verdad?, de lo que tienen. Ellos dicen que hubiera sido imposible sumergir a 3,000 personas en un día. Pero tales personas discuten, hermanos, no discuten con Lucas, sino que en realidad discuten con el Espíritu Santo. Lucas dijo que fueron bautizados, es decir, que fueron sepultados, es decir, que fueron sumergidos. La palabra no significa, hermanos, otra cosa. Ya dijimos que rociar agua sobre la persona no es bautismo. Y en primer lugar, aceptamos lo que Lucas dijo, hermanos, y no conviene discusión sobre este punto. Pero bueno, se podría agregar que había muchas pilas, ¿verdad?, en la ciudad en que la gente pues podía bautizarse. Y aparte de los 12 apóstoles, pues otros hermanos podían bautizar, cristianos. El bautismo bíblico no es una ceremonia administrada, hermanos, especialmente por alguien, por un sacerdote, sino que es un sencillo acto de obediencia. Y luego, ya para finalizar, hermanos, nos dice en el 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ya Jesús había dicho, hermanos: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, que la doctrina de los apóstoles era y es precisamente todas las cosas que os he mandado, que Cristo les mandó. Sí, el Nuevo Testamento está compuesto, hermanos, de las cosas que Jesús personalmente enseñó y la doctrina de los apóstoles. Como dice Pablo en 1 Corintios 14:37, dice: reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. En Efesios 2:19 y 20 dice: miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y luego dice: el misterio es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Qué bueno, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Permanecer, seguir permaneciendo en la doctrina de los apóstoles de Jesucristo. Vamos a detenernos aquí, amados hermanos. Nos detenemos aquí en este versículo para terminar la 6ª lección del libro de los Hechos. Que el Señor les bendiga. Soy Emanuel Barrón. Gracias a nuestro hermano Fernando Mata una vez más por el espacio, y recordarles que pueden ver las partes anteriores en el canal de YouTube de un servidor, Emanuel Barrón, y en el canal de YouTube de Fernando Mata, la única iglesia verdadera. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta luego.